Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hoy vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, versículo 5. Pero vamos a leer desde el versículo 1 para tener la idea de lo que se está hablando en este pasaje. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vemos aquí que se está hablando del Verbo. El Verbo sabemos que era Jesucristo. Por medio de ese Verbo se hicieron todas las cosas. En él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora nos menciona que la luz en las tinieblas resplandece. Primeramente, debo decir que en la versión Reina Valera, el versículo 5 empieza: la luz en las tinieblas resplandece. Pero cuando busqué en el texto original en griego, me di cuenta que le faltó a la Reina Valera poner y la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, el versículo 4 no termina y empieza el 5 nuevo, no. Parece que el 5 es la continuación del 4, porque dice: y la luz en las tinieblas resplandece. Por tanto, la luz que se está hablando aquí no es una luz natural, una luz cualquiera, sino la misma luz de que se estuvo hablando en el versículo 4. Aquella luz que era la vida era la luz. Y la vida, ya sabemos que era Jesucristo, porque dice: en él estaba la vida. Entonces, la luz que se menciona aquí en el versículo 5 es Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece. Es decir, Jesucristo resplandece en las tinieblas. Amén y amén. Y tú dirás: pero Jesucristo no es una lámpara, ¿y cómo va a resplandecer en las tinieblas? Está hablando en un lenguaje figurado. Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, que vino a restaurar lo que se había perdido, cuando vino a la tierra, fue como una luz que vino en medio de las tinieblas, porque la tierra estaba en tinieblas, es decir, en ignorancia de quién era Dios y, por tanto, en pecado, en maldad. La tierra estaba llena de maldad y de pecado. Los religiosos que había en ese tiempo, aunque se creían que enseñaban la palabra de Dios, estaban pecando y estaban como enseñoreándose del pueblo, y tenían el pueblo en ignorancia. Pero al venir Jesucristo y la gran luz de Dios, todo eso cambió, y él resplandeció en medio de las tinieblas. Todo el mundo reconocía a Jesucristo, porque cuando él hablaba, se veía la autoridad y el poder de Dios en sus palabras, y los milagros que él hacía confirmaban todas sus palabras. Por tanto, Jesucristo fue verdadera luz en las tinieblas que resplandeció. Amén. Eso es lo que quiero meditar en este día, en este momento, que Jesucristo resplandeció en las tinieblas, brilló, fue el personaje más importante de la historia, que pudo dividir la historia en dos, porque solo él pudo resplandecer en una generación llena de oscuridad y de tinieblas como fue la que él vino. Amén. Gloria sea a Jesucristo, el Rey. Vamos a meditar algunos pasajes sobre la luz y cómo resplandece esta en las tinieblas. Vamos primero a Génesis 1. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz es buena, en lo natural. Nadie está en su casa sin luz. Todo el mundo tiene su lámpara, sus bombillos, porque la luz es buena. Somos seres que necesitamos la luz para vivir. Y Dios, al crear el mundo, creó la luz, que sea la luz, y la separó de las tinieblas.
La luz y las tinieblas no pueden estar juntas, porque al prenderse una luz, todas las tinieblas se desaparecen. Por tanto, así como la luz desvanece las tinieblas, Jesucristo, al venir a la tierra, al hablar su mensaje de vida, todas las tinieblas tuvieron que ser dispersas. Pero el corazón del hombre debe elegir si estar en la luz de Cristo o en las tinieblas. Es una elección propia. Jesucristo no obliga a nadie. Por tanto, si tú quieres tener la luz de Cristo, acércate a Él. Y si te acercas a Él, las tinieblas tendrán que desvanecerse. Aleluya. Vamos ahora a Mateo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 12. Mateo 4:12. Aquí Jesucristo está principiando su ministerio. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan el Bautista había sido encarcelado por predicar el Evangelio. Eh, por predicar que venía un Salvador, que era Jesucristo, y anunciar los pecados del rey Herodes. Por eso Juan cayó preso. Volvió a Galilea, Jesucristo. Dejando a Nazaret, su pueblo natal, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Jesucristo cumpliendo las profecías sobre el Mesías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. En el momento que Jesucristo se fue a vivir en Capernaum, luz resplandeció en medio de esa ciudad de tinieblas. La luz de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo, resplandeció en medio de ese pueblo, de esos pueblos. Mira cómo las tinieblas también se le dice sombra de muerte, porque el que anda en tinieblas anda en sombra de muerte. El fin del pecado y de las tinieblas es muerte, muerte eterna. Por tanto, Jesucristo, siendo la luz, también es esa vida eterna que te saca de las garras de la muerte. Jesucristo, la luz verdadera. Aleluya. Meditemos ahora en Juan capítulo 8, versículo 12, que es el mismo Jesucristo diciendo, ¿quién es Él? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Jesucristo se define a él mismo como la luz. Si hoy tú sigues a Jesucristo, no andarás en tinieblas. Medita y piensa en esto. Cristo, la luz que te da la vida. Si sigues a Cristo, no andarás en tinieblas que te llevarán a la muerte. Busca de Cristo, conócelo, porque Él es la vida, Él es la luz. Amén y amén. Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén. Jesucristo le dijo eso a sus discípulos. Andad en la luz, entre tanto tenéis la luz. Jesucristo iba a morir ya en la cruz. La luz iba a ser quitada de ellos por un tiempo.
pero Jesucristo resucitó y la luz verdadera resplandeció después de su resurrección y antes de morir. Siempre Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, era luz en la tierra. Dice un poquito aquí, para que no lo sorprendan las tinieblas. Es decir, si tú te descuidas un momento y te alejas de la luz de Cristo, te sorprenderán las tinieblas. No hay otro camino. Si te separas de Cristo, las tinieblas te volverán a sorprender. No podemos vivir separados de Cristo. Él mismo lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero no nada en sentido de nada de que yo pueda hacer con mis manos. No, nada en relación a la salvación, a la comunión con Dios, a la vida eterna. Separado de Cristo no hay vida eterna y no hay salvación. El que se separa de Cristo, las tinieblas lo alcanzarán otra vez. ¿Por qué? Porque Cristo es la única luz que hay en el mundo que el Padre estableció. Acerquémonos a Cristo más que nunca. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Habla Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Pablo citando el Génesis, que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Asimismo Dios envió su luz al mundo en la persona de Jesucristo. Dios siempre tomando la iniciativa por el bien nuestro. Qué bueno es Dios. Siempre tomando la iniciativa, siempre tratando de darnos lo mejor, y mucha gente rechazando ese regalo de amor que es en Cristo. Porque Él es el único que nos puede iluminar nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos conocer a Dios realmente y alejarnos de las tinieblas. No rechacemos más el regalo de Dios, la luz de Dios, no la rechacemos más. Cristo es la luz. Aleluya. Por último veremos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí dice Juan, la luz verdadera ya alumbra. Todo que tiene a Cristo tiene la luz verdadera. Y las tinieblas van pasando, van pasando. Ahí vemos que el proceso de santificación es poco a poco. La luz de Cristo ya te alumbra y las tinieblas van a ir pasando de ti. Si tú estás todavía con una conducta que no es buena delante de Dios, mantente cerca de Cristo cada día más y verás ya que esas tinieblas que te tienen cautivo irán pasando, porque la luz de Cristo va a alumbrar más y más en ti a medida que te acerques a Él. Por tanto, meditemos hoy en nuestro Salvador Jesucristo, que ha sido la luz en medio de las tinieblas y que nos resplandeció. Toda la gloria y la honra sea a Jesucristo y al Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea contigo. Amén.